O sea, profe, en este tema ahora el móvil irá aumentando de velocidad constantemente, ¿no? Exactamente. Muy bien. Vivimos en una sociedad marcada por la velocidad. Prácticamente es un tributo a la velocidad. Es lo que quise simular en esta foto de un panel de control. Creo que es de un carro o de una motocicleta, ¿no? Entonces, dale de 0 a 100. Antes era pues una forma de medir qué tan rápido se movía un objeto. O si ustedes ven, ahora ya tiene a 320 kilómetros por hora, ¿no? Entonces podría cambiar un poquito, ¿no? Pero en realidad es de 0 a 100 en quién sabe cuánto tiempo. Cuando hacemos eso, estamos utilizando el concepto de aceleración. Nosotros venimos de estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, donde en la gráfica distancia contra tiempo, la pendiente de la recta es distancia entre tiempo y la vamos a llamar velocidad. Cuando nosotros pasamos estos datos de distancia contra tiempo a una gráfica de velocidad contra tiempo, obtenemos una velocidad constante que se representa con una recta paralela al eje X, en este caso el eje del tiempo. Esto es lo que hemos visto en nuestro otro movimiento, y lo podemos definir como desplazamientos iguales en tiempos iguales. Pero ahora vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando nosotros representamos los puntos sucesivos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos un punto inicial, un punto final y esta cosa que se curva tiene una pancita. No debemos olvidar que la tangente en cualquiera de estos puntos es la velocidad. Entonces, podemos ver que la tangente de la recta que toca cada uno de estos puntos de este lado tiene una pendiente mayor en este caso y nos está representando variaciones de velocidad. Cuando nosotros pasamos estas variaciones o estos puntos a la gráfica velocidad contra tiempo, lo que obtenemos es una variación de la velocidad entre el tiempo, que también es una pendiente, y a esa pendiente le vamos a llamar aceleración. Y entonces tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que podemos definir como variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. Entonces, la definición de aceleración, ya no vamos a poner variación, voy a poner velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, y esta es la aceleración. Sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Aquí lo que estoy simulando es que la t, como se encuentra dividiendo, voy a pasarla del otro lado multiplicando y voy a tratar de dejar sola la velocidad final. La velocidad inicial está negativa, al pasar del otro lado va a quedar positiva y la ecuación me queda así. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si ustedes ven, esta fórmula y esta fórmula son la misma, nada más está despejada, pero si no me aprendo ninguna, pues tendré que tenerlas en mi formulario. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿La velocidad inicial siempre va a ser cero o puede llevar alguna medida? Puede tener alguna medida y eso lo vamos a ver aquí mismo, ¿sale? Tranquilo. Otro concepto que debemos de manejar es la velocidad media o velocidad promedio. Cuando nosotros tenemos la representación de nuestro movimiento en la gráfica distancia contra tiempo, tenemos un punto inicial y un punto final. Si no consideramos todo lo que tenemos en medio y nada más consideramos el punto final y el punto inicial, entonces podemos determinar una cosa que se llama la velocidad media, que resulta ser la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, también llamada velocidad promedio. Dice, la velocidad medio va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 y representa la velocidad que llevaría el cuerpo si se moviera como movimiento rectilíneo uniforme y no como movimiento uniformemente acelerado. Aquí tenemos la velocidad media y aquí voy a poner la aceleración porque quiero que veas las dos fórmulas. Se parecen mucho, tienen probablemente mucho parecido, pero no son iguales. Cuando hablamos de diferencia de velocidades, estamos hablando de aceleración. Cuando hablamos de suma de velocidades, estamos hablando de velocidad media o velocidad
promedio. Otra característica es que aquí divides entre 2 porque tienes 2 velocidades y aquí divides entre tiempo. Dice, en algunos casos la velocidad inicial o la velocidad final puede ser igual a 0, al cual llamamos el reposo, que era la pregunta de su compañero. No siempre. La primera fórmula es la de velocidad media, la segunda es la de aceleración, la tercera es el despeje de la velocidad final de esta misma fórmula, y vienen otras dos fórmulas que no vamos a decir de dónde salen, pero no las tenemos que tener en los formularios. ¿Ok? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces A por D. Aparece hasta este momento la distancia. Y por último, dice que distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Son las ecuaciones básicas para analizar este movimiento. Sus unidades. Aquí tenemos nuestro formulario del lado superior derecho. Y siempre que hablemos de velocidad, sus unidades son metros sobre segundo. Cuando hablemos de aceleración, sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Cuando hablemos de desplazamiento, sus unidades son los metros. Y el tiempo siempre es en segundos. Recuerden, sistema internacional. Siempre en sistema internacional, recuerden. Bueno, los planteamientos que vamos a encontrar dentro de este movimiento al graficar velocidad contra tiempo son pendientes positivas, donde tenemos aceleraciones positivas, y pendientes negativas, donde tenemos desaceleraciones o frenados. Y rectas paralelas al eje del tiempo, donde tendremos velocidad constante. Podría ser como algo así. Dice, un móvil que parte del reposo y acelera hasta 50 km por hora en un tiempo de 40 segundos. Determinar la aceleración del móvil y la distancia que recorre. Aquí nos dice que la aceleración va a ser 0.347 y que la distancia que recorre es 277 metros. Solo en la parte donde hay aceleración. Aquí tenemos el problema, la gráfica que vamos a estar analizando y los datos que nos están dando. Velocidad inicial 0, velocidad final 50 km por hora, tiempo 40 segundos. Sistema internacional, recuerden, lo primero que tengo que hacer entonces es hacer la conversión. Convierto en fracción y pongo mis factores de conversión. Ya saben, si los kilómetros están arriba, los tengo que poner abajo. Si las horas están abajo, las tengo que poner arriba. Al final me queda 50 por 1 por 1000, 50.000, 3600 por 1, 3600, 13.88 metros sobre segundo al cuadrado. Mi fórmula es la aceleración, es velocidad final menos velocidad inicial, entre tiempo, y velocidad media es velocidad final más velocidad inicial entre 2. Para la aceleración es muy fácil. La velocidad final es 13.88 y la inicial es 0. Entre los 40 segundos me da 0.347 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad media es la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 y me da 6.94. Una vez que yo tengo la velocidad media, puedo aplicar como si fuera movimiento rectilíneo uniforme. Distancia es igual a velocidad media por tiempo. 6.94 por los 40 segundos son 277 metros. Podemos también aplicar esta otra fórmula que venía en nuestro formulario de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Realízalo y verás que no hay diferencia o es muy mínima. El móvil mantiene la velocidad que alcanza durante 5 minutos. Determine el desplazamiento que realiza en este tiempo, es decir, la parte recta de nuestro diagrama. Sabemos que el móvil va a 13.88 metros sobre segundo o 50 kilómetros por hora. Nos dice que nos debe salir algo así con 4.164 metros. El problema, la gráfica, los datos que nos dan, el tiempo. Ahora lo único que tengo que convertir es los minutos a segundos. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, distancia es igual a velocidad por tiempo. 13.88 metros sobre segundo por 300, los segundos se van y me quedan metros, 4.164 metros. Ya tenemos esta parte, vamos ahora a la parte de la desaceleración o frenado. El móvil se detiene después de 10 segundos, es decir, de esta velocidad que lleva aquí de 50 hasta 0, lo hace en 10 segundos. Determinar la aceleración del móvil y la distancia que recorre hasta detenerse. La velocidad que lleva es esta.
Y la aceleración aquí nos queda negativa de 1.38 metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia es 69.4 metros. Aquí tenemos el problema, la gráfica. Vamos a analizar la parte donde hay desaceleración. Los datos: velocidad inicial es igual a 13.88 metros sobre segundo. Velocidad final es hasta detenerse, 0. El tiempo es en 10 segundos. Nuestra fórmula de aceleración. Nada más hay que ver que ahora la velocidad final es 0 menos la velocidad inicial, que es 13.88 entre 10. Mi aceleración, ahora representada con un signo menos, significa que está frenando. Dice velocidad media es igual a 13.88 más, aquí es más 0 entre 2, me da 6.94. La distancia es velocidad media por tiempo, que es 6.94 por los 10 segundos que tarda el frenado, 69.4 metros. También utiliza esta fórmula, te debe salir algo muy parecido a esto. Bueno, este es un ejemplo de lo que nos podrían poner como problema cuando tenemos este tipo de ejercicios. 0.2 metros sobre segundo, no nos dice que es la aceleración, pero pues nosotros por las unidades sabemos que es la aceleración y que acelera durante 50 segundos. Luego, 10 minutos se mantiene esa velocidad y vuelve a acelerar otra vez a 0.2 metros sobre segundo al cuadrado durante 20 segundos, alcanza otra velocidad, se mantiene 5 minutos y frena hasta detenerse en 30 segundos. Detén el video e intenta resolverlo. Vamos a ver esto. En la primera parte tenemos que calcular la velocidad que alcanza el móvil. La velocidad inicial es 0, entonces va a ser aceleración por tiempo. 0.2 por 50, la velocidad que alcanza es de 10 metros sobre segundo. La velocidad media es 0 más 10 metros entre 2 son 5 metros sobre segundo. La distancia que recorres, entonces va a ser la velocidad media, que es 5 por 50, y me va a dar 250 metros. Y ya tenemos la primera parte. Cuando la velocidad es constante de 10 metros sobre segundo, aplicamos distancia es igual a velocidad por tiempo. Durante 10 minutos esta es la velocidad, 10 por los 10 minutos por los 60 segundos, para no hacer la conversión en otro lado, nos da 6.000 metros. Velocidad final es igual a velocidad. Aquí tenemos que partimos, como decía su compañero, que una velocidad inicial diferente. La velocidad inicial es de 10 metros sobre segundo. Y la velocidad final no la conozco. Pongo la velocidad inicial de 10 metros más la aceleración por tiempo y me da que acelera hasta 14 metros sobre segundo. Luego voy a calcular la velocidad media. Es la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. 10 y 14 me da 24. Entre 2 me da 12 metros sobre segundo. Lo aplico a mi fórmula y me da 240 metros. A esa velocidad el móvil se mantiene durante 5 minutos, entonces va a ser 14 metros sobre segundo por 5 minutos por 60 segundos de cada minuto y me va a dar 4.200 metros. En la parte de esa aceleración, la velocidad inicial es 14 metros sobre segundo y la velocidad final es 0. Aquí lo tenemos, 0 menos 14 entre 30. La aceleración me da menos 0.147. Con esta información saco la velocidad media y utilizo la fórmula de distancia es igual a la velocidad media por tiempo para determinar la distancia. ¿Okay? Ahora sumo los 250 metros más los 6.000 metros de la segunda parte, más los 240 de la segunda rampa de aceleración, más los 4.200 que se mantuvo durante 5 minutos, más los 210 de frenado, y me da un total de 10.900 metros. Es decir, necesito hacer 1, 2, 3, 4, 5 problemas bien para obtener este resultado correcto. Correcto, pues nos vemos en la próxima. Continúen con sus ejercicios. Gracias.